Tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias de Alzheimer México, IAP. Mi nombre es Eric y junto con mi compañero Arturo estaremos a cargo de la parte técnica de la sesión y del chat. Estaremos respondiendo sus dudas. A continuación, el coordinador de fisioterapia. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes a todos. Favor de mantener sus micrófonos apagados. Y bueno, a nombre de nuestro presidente del patronato, Marco Antonio Murillo, y de todos los colaboradores en Alzheimer México IAP, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias en línea, las cuales tienen como objetivo orientar e informar sobre diversos temas relacionados con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, y de esta forma enfocar su tratamiento e incidir en la calidad de vida de estas personas, familiares y cuidadores. Para los que son nuevos con nosotros o no nos conocen, somos una institución sin fines de lucro que brinda atención integral a personas con Alzheimer o demencia similar. Nos encontramos en la Ciudad de México, en la Alcaldía Tlalpan. Contamos con 6 programas multidisciplinarios que son trabajo social, enfermería, neuropsicología, fisioterapia, nutrición y gericultura. Tenemos diversas actividades dentro de estas. Diversas actividades. Dentro de estas se encuentra el ciclo de conferencias y el grupo de apoyo que está dirigido a familiares, cuidadores y al público que esté interesado en el tema de Alzheimer o demencias similares. Mi nombre es Rodrigo Martínez, soy fisioterapeuta y actualmente el coordinador del área de fisioterapia, que en esta ocasión llevaré la orden del día con apoyo de mis compañeros. Recuerden que para favorecer la dinámica de la sesión y para poder aprovechar el tiempo al máximo, agradeceremos que mantengan sus micrófonos apagados, y las dudas y comentarios, por favor, escríbanlas en el chat. Al término de la conferencia tendremos un espacio para leer las dudas y comentarios que nos vayan dejando en el chat. Agradecemos la asistencia y participación del maestro Lizardo González Hernández, quien el día de hoy nos presentará la conferencia El Camino al Duelo. No veo a mis compañeros. No aprendas nada. El maestro Lizardo es licenciado en Psicología y maestro en Tanatología, máster en Programación Neurolingüística por la Sociedad Internacional de Programación Neurolingüística de Estados Unidos. Además, ha cursado 4 diplomados en su área de desarrollo y más de 50 cursos de capacitación. Es conferencista, tallerista, con más de un centenar de participaciones en el área de tanatología, coautor de la publicación Los riesgos de la salud en la vida de una megametrópoli, publicado por la Facultad de Medicina. El miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología, miembro invitado en la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, y cofundador del Colegio de Tanatología de México. Actualmente es profesor de asignatura en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología a nivel licenciatura y maestría. Capacita al personal de salud en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. A continuación, le cedo la palabra al maestro Lizardo. Por favor, Lizardo, ¿podrías comenzar con tu ponencia, por favor? Claro que sí. Muchas gracias, Rodrigo. Les pido, por favor, a todos que apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar esta conferencia. Y bueno, les doy las buenas tardes a todos los que hoy están conectados aquí con nosotros. Quiero agradecer la invitación a la Fundación Alzheimer México, desde luego, a su presidente, licenciado Marco Murillo Alemán, a los fisioterapeutas Daniela Vivero y Rodrigo Martínez, que me acaba de presentar, muchas gracias, ya que sin ellos no hubiera sido posible estar el día de hoy aquí con ustedes. Hoy abordaremos uno de los temas de los que nadie quiere hablar, pero que a todos nos va a suceder en algún momento. Y me refiero al proceso de duelo, desde luego, y al hecho inexorable de la muerte. Estamos viviendo tiempos difíciles con la pandemia, por lo que debemos estar preparados y actualizados en estos temas para atender a una población que mostrará signos de ansiedad y depresión principalmente. Durante los siguientes minutos, por supuesto, les pondré una presentación, veremos cómo la tanatología nos puede apoyar en los procesos de duelo, incluso que estemos viviendo actualmente o que pasaremos en algún momento de nuestras vidas. De manera que, como lo dice el título de esta ponencia, El Camino del Duelo,
los intentaré llevar a través del humanismo, de la compasión con el ser humano que está sufriendo y que de pedir nuestra ayuda debemos acompañarle con profesionalismo, como decía la doctora Kubler-Ross, y que abordaremos de ella en la presentación, con el amor que se debe tener ante quien está expuesto al dolor del alma. Así que, si me lo permiten, les voy a compartir la presentación para tener más claros y precisos los conceptos de muerte, de pérdida y de duelo. Y al final, como lo comentó Rodrigo, comentaremos y escucharemos algunas preguntas. Si nos da tiempo, pues contestaremos, por supuesto, todas las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla de la presentación. En un segundo. Ahí se ve la presentación. ¿Sí la ven, sí. Rodrigo? Muy bien. Sí. Muchas gracias. Sí se ve. Muchas gracias. Bien, entonces, pues comenzamos con la presentación del día de hoy que tiene y que lleva por nombre El Camino del Duelo. Y como se pueden dar cuenta, pues bueno, es una persona apoyándose en otra persona. Yo soy Lizardo González y en los siguientes minutos abordaremos cómo es que se vive el proceso de duelo, qué tipos de duelo hay, cuáles son las pérdidas a las cuales los seres humanos estamos expuestos y además qué podemos hacer, cómo darnos cuenta que estamos viviendo un duelo y cuándo se complica este. Así es que voy a continuar entonces. Bien. Voy a empezar con la definición de la palabra duelo y proviene del latín dolus, que significa dolor. Como pueden ver en la parte superior derecha, pues tenemos esta imagen de Adán y Eva sufriendo por la muerte de su hijo, quien murió a manos de su otro hijo. Entonces, imaginen ese dolor que pueden estar sintiendo sus padres. El duelo se caracteriza por la aparición de pensamientos, emociones y conductas causadas por el proceso, ya sea de muerte, la muerte de un ser querido con el que hayamos tenido pues un intenso vínculo, ¿no? O apego, y seguramente se darán cuenta que hay más de 80 pérdidas, lo veremos más adelante con la doctora Nancy O'Connor, que podemos vivir a lo largo de nuestra vida y en las diferentes etapas del desarrollo. Por lo tanto, el duelo es un proceso que lleva tiempo hasta que tiene lugar la restauración del funcionamiento de la persona, por supuesto que está en duelo. Y lo que está abajo quiero que lo tengan presente porque lo vamos a ver durante esta presentación, donde tiene que ver que el duelo no es una enfermedad y nos daremos cuenta por qué. De ahí que se viva la mayor parte de forma natural. Bien, para este autor español, Montoya Carrasquilla, él afirma que el duelo es un dolor producido en su totalidad. ¿Por qué? Porque el dolor es biológico, duele el cuerpo, es psicológico porque duele la personalidad, el dolor es social, nos duele la sociedad y su forma de ser, el dolor, ¿no? Familiar también, nos duele el dolor de los otros y el duelo espiritual, nos duele el alma, así como se refería la doctora Nancy O'Connor también. ¿Qué objetivos tiene el duelo o para qué es el proceso? Bien, como pueden ver en las imágenes a la derecha, el duelo puede vivirse de manera individual y que muchos de nosotros ya lo hemos vivido así, nos daremos cuenta más adelante, o como en la imagen que tienen abajo, la doctora Kubler-Ross acompañando a una paciente que está a punto de morir, ¿no? El objetivo del duelo entonces es dar expresión a los sentimientos y a las emociones para identificar, comprender y encontrar cauces apropiados de canalización e integración. Y desde luego adaptarse a una nueva realidad. Las principales pérdidas que sufre el ser humano, vamos a ver algunas porque para que haya un duelo debe haber una pérdida significativa. Entonces, bueno, pues la doctora Nancy O'Connor nos dice en un estudio que hizo qué tipo de pérdidas podemos sufrir. Varios autores coinciden en que la pérdida más absoluta y contundente es cuando la persona se entera que pronto morirá.
Ahí crece el temor a la muerte, ya que el imaginarse la forma en que ésta adoptará, la preocupación por el deterioro físico y mental, la aparición del dolor, el pánico y la idea de morir alterarán sus pensamientos, emociones, conductas. Otro tipo de pérdida que es muy dolorosa para el ser humano, pues es la muerte de un ser querido. Y va a depender mucho de la situación del fallecimiento, ¿no? Si fue accidental, si fue por medio del suicidio, si era un niño, y lo veremos más adelante desde luego, pero depende mucho. La pérdida de un órgano en nuestro cuerpo, una extremidad o una función, el abuso físico, el emocional o el sexual. Debemos considerar el impacto en la salud mental por la epidemia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos y que ha desarrollado temor por contraer la enfermedad. Algunos trastornos que se están desarrollando por el confinamiento y la violencia intrafamiliar. Y sin duda, esto que pues, nos ha sorprendido a todos, las muertes inesperadas, desafortunadamente. Sin velorios, ni misas, y sin poder tomarse de la mano ni abrazarse. Es así como las familias deben dar el último adiós a sus seres queridos en estos momentos. Y es muy lamentable porque, pues porque nos estamos perdiendo de muchos ritos, de muchos rituales, ¿no? Estamos viendo incluso muerte de padres o de toda una familia completa y debemos estar atentos porque todavía no ha pasado, ¿no? Siguen los contagios, siguen aumentando las hospitalizaciones y las muertes. Y con ello, pues bueno, el aislamiento y todo lo que se va a desarrollar una vez saliendo de esta pandemia. Déjenme darles un ejemplo de pérdidas. La doctora les platicaba, Nancy O'Connor, a través de una investigación que plasmó además en un libro que se llama Déjalos ir con amor, la aceptación del duelo, nos dice que la fuente más grande de ansiedad que tiene el ser humano es pensar en su propia muerte. De ahí, pues bueno, vienen otra serie de pérdidas. No las voy a leer todas, les pido por favor que ustedes hagan esta conciencia de qué pérdidas han tenido o qué pérdidas tienen en estos momentos, que sean significativas, relevantes para ustedes, como cambiarse de casa, el abuso sexual, un asalto, un accidente, el divorciarse, la pérdida de la salud, la separación, ganar o perder peso, someterse a alguna cirugía, la muerte de un conocido, tener que ir a un asilo, mudarse de casa, casarse incluso, lo pueden ver, vender la casa, ¿no? Pérdida de dinero, rechazo de ideas, conflicto con el padre, con la madre o con los jefes, accidentes automovilísticos que pueden dejar secuelas, ya sea emocionales o físicas, ¿no? Despedirse de los amigos, viajar al extranjero, y vamos a tocar una de las pérdidas más significativas para el cuidador, lo veremos más adelante, y ya lo tocó el doctor Ismael Aguilar el viernes pasado. ¿Cuántas pérdidas tiene el cuidador cuando cuida y no es profesional? ¿Ahí se escucha bien mi voz? Sí. Muchas gracias. Sí, sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Bien, yo les pediría que hicieran un acto de conciencia, ¿no? Que apuntaran, voy a dejar un poco este cuadro, ¿no? Que apuntaran ustedes, no nos lo van a decir a menos que quieran compartirlo en las preguntas, pero nos van a decir, en dado caso, cuántas, el número de pérdidas, 5, 6, 7, 10, que han tenido a través de su vida, y no tiene que ver solo con la edad, ¿eh? Hay adolescentes que llegan a terapia con muchas pérdidas, han perdido a sus padres en algún accidente, sufrieron abuso, se quedaron sin casa. Realmente hay personas a los cuales pues, han tenido una difícil vida. Entonces les pediría que vieran esta diapositiva, ¿no? Que hicieran un conteo rápido de cuántas pérdidas han tenido, ¿no? Quién está pasando en estas dimensiones, por alguna de ellas incluso en estos momentos, y que se hagan esta pregunta, ¿no? Como se lo hace esta chica que por supuesto está en crisis,
¿Cómo saber que estoy viviendo un duelo? ¿Cómo saber que estoy viviendo un duelo? Háganse esa pregunta porque hay manifestaciones del duelo que son precisamente muy visibles, como las emociones. Y podrán ver la imagen que está a la derecha en esta chica que está llorando, ¿no? En una iglesia, acabando de hacer el funeral de la persona querida. Y bueno, se manifiestan emociones como la tristeza, como el miedo, la ira, el disgusto, el desprecio, la sorpresa e incluso la alegría, y lo podemos abordar de manera más amplia. Muchas personas a veces se alegran y hay un significado de eso, lo veremos más adelante. En el área de los sentimientos, pues bueno, hay un enfado, un enojo, un odio, una indignación, la envidia, la culpa, la soledad, la emancipación, o sea, el sentirse libre cuando alguien ha muerto o algo se ha ido, y la vergüenza. En el aspecto fisiológico, las manifestaciones durante el duelo pueden ser este vacío en el estómago que tenemos cuando recibimos esa noticia, ya sea de que, por poner un ejemplo, vamos a morir o que murió algún familiar de manera inesperada, ¿no? Porque también hay muertes que ya se van previniendo a través de un duelo anticipado, lo veremos en los tipos de duelo, pero siempre que recibimos esa noticia, se empiezan a manifestar este tipo de situaciones. Opresión en el pecho o garganta, la hipersensibilidad al ruido, la sensación de despersonalización, la falta de aire, las palpitaciones, debilidad muscular, el dolor de cabeza o resequedad de boca. Y pues bueno, en el área conductual, que también es la que más podemos ver en las personas o nosotros mismos, pues es que hay trastornos, ¿no? En el sueño o alimentarios, el aislamiento social, que es muy común cuando tenemos una pérdida muy significativa, el aislamiento social, el llanto o los suspiros continuos, atesorar objetos, incluso visitar lugares que frecuentaba no solo el fallecido, la persona por una separación, supongamos, ¿no? O sea, no tiene que ser forzosamente solo por muerte, como lo veíamos anteriormente. Hay hiper o hipoactividad, ¿no? Quiero hacer muchas cosas o estoy en una pasividad completamente. Y, pues bueno, se exacerban si es que ya se tienen las adicciones o se inician con adicciones. Bueno, podrán ver en la fotografía a su derecha que ponemos fármacos, alcohol, cigarros, que es lo que a veces suele suceder cuando no sabemos qué hacer porque no tenemos definido lo del duelo. Entonces yo solo siento una ansiedad, ¿no? Solo siento ganas de correr. Y entonces, pues, ¿qué hago? Me empiezo a beber, no estoy durmiendo, como mal. Entonces, tengan en cuenta, voy a regresar la diapositiva, tengan en cuenta estas manifestaciones porque son parte del duelo y muchas veces las vivimos de forma natural. Y ahorita veremos cómo en el conjunto de estas manifestaciones, cuando se exacerban, cuando son muy intensas, cuando son duraderas, entonces pueden traernos desde luego un grave problema, ya sea con un trastorno psiquiátrico, una afección médica, en la dinámica familiar podemos perder el trabajo, podemos manejar bajo el influjo de alguna sustancia o no haber dormido y tener un accidente. Entonces, bueno, pues ya veremos más adelante cómo desde la tanatología cuidamos todas estas esferas de la persona. ¿Qué factores intervienen en el tipo de duelo que se vivirá? Y como pueden ver aquí abajo, pues bueno, la etapa en el desarrollo en el que se encuentra la persona es muy importante, desde los bebés, y lo veremos más adelante con el duelo en los niños, hasta un preadolescente, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor, vive de diferente manera el duelo. Y bueno, estos son factores que hay que considerar siempre. La edad, desde luego, como les está diciendo, el género, el concepto de muerte que se tenga en el momento en que uno se enfrenta a esta situación, cómo afrontó pérdidas anteriores, el vínculo y apego que tenía con quien murió o con lo perdido. Si padece alguna enfermedad, eso es muy importante y lo veremos también más adelante. ¿Por qué? Porque no nada más podemos tratar el duelo, sino además esta persona está bajo un tratamiento médico porque tiene una enfermedad, una afección médica, y entonces debemos estar preparados para atenderlo integralmente. El contexto sociofamiliar, que es muy importante, ¿no? A veces estas redes familiares de grupos, de amigos, nos ayuda mucho para
cruzar un buen duelo, ¿no? Para ir por un buen camino en el duelo. Y las creencias, no me refiero solo a las religiosas, desde luego, sino a las creencias pues, con las que todos estamos acostumbrados en la familia, ¿no? Y que se nos van heredando tradicionalmente a través de esta enseñanza, vamos a llamarle empírica, ¿no? En la cual pues, nos van dando estas creencias. Aquí les voy a presentar a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, a la doctora Nancy O'Connor y al doctor William Worden. Hay más de 15 autoridades en duelo. No nos da tiempo el día de hoy para poder verlos. Me gustaría, por supuesto, que los conocieran. Desde el doctor Freud hasta Jorge Bucay, incluso ya es autoridad en duelo. El doctor Reyes Subiría, por supuesto, que es la representación en México, ¿no? De la tanatología, y que la doctora Elizabeth Kubler-Ross llegó a venir a México a algunos congresos con lo que ahora es el AMTAC. Y entonces el AMTAC, el IMPO, de donde yo egresé en la maestría de tanatología, son factores importantes para capacitarse en el área tanatológica. Lo que pretende esta plática, por supuesto, es informarles qué pasa con el duelo, pero también invitarlos a que, en dado caso, si desean estudiar esta disciplina, pues bueno, se profesionalicen, ¿no? Los invitamos a que escojan, desde luego, la institución que ustedes quieran, pero sí que se capaciten, porque cuando estamos, como lo decía Carrasquilla, frente a una persona, y como lo dice la doctora Kubler-Ross, estamos ante el sufrimiento humano y debemos ser humanos ante ello. Sí estar preparados, ¿no? Como dice el doctor Jung, podemos saber todas las técnicas, aprender todo lo necesario, tener todos los títulos, pero cuando estemos frente al dolor humano, nosotros también tenemos que ser otro humano, tomándolo del brazo, del corazón, para apoyarlo. Bien, entonces estos tres autores los vamos a ver más adelante en esta presentación, y gracias a su investigación es el porqué de la tanatología hoy es vista, ¿no? Como una disciplina, porque además, pues bueno, no es esta para una clase de historia, pero el concepto de muerte y el concepto de duelo se ha visto a través del tiempo, desde luego, ¿no? Desde los paganos, romanos y griegos, hasta la actualidad. Entonces, no es un tema nuevo, pero sí es una disciplina que ha tomado mucha fuerza últimamente. Entonces, la obra de estos tres grandes, diría yo, de estos tres maestros, nos ayudan. ¿Por qué? Porque a través de sus investigaciones nos ayudan a saber cuándo es el completo restablecimiento de una pérdida, ¿no? Si el deudo, como así le llaman, atravesará por una serie de etapas o fases y deberá realizar 4 tareas fundamentales, según el doctor William Ward. Y también sus investigaciones, pues bueno, nos permiten identificar qué tipos de duelo puede estar viviendo una persona. Y eso es muy importante porque, miren, vamos a hacer como una pequeña lista. Espero que tengan ustedes ahí, cerca de ustedes, su hoja y su pluma o su lápiz para que vayan apuntando. Bueno, pues tengo estas pérdidas. Ahora voy a identificar si para esa pérdida que acabo de darme cuenta, ya hice algún duelo, debo hacer un duelo, lo puedo hacer yo solo o necesito la ayuda de un profesional, no solo de un tanatólogo, podría ser incluso la asistencia de diferentes disciplinas, desde luego, multidisciplinario, lo veremos también, pero que ustedes de aquí, que es lo que se pretende con esta plática, saquen esa deducción, porque tiene ese fin, que sea una plática socioeducativa, desde luego. Bien, hablábamos del duelo normal o natural, lo pongo entre comillas, ¿no? Para que sepamos que así es como se cataloga en la bibliografía. Bien, el duelo normal se caracteriza por estas manifestaciones que acabamos de ver, ¿no? En todas las dimensiones de la persona, y que su adaptación a la nueva realidad no requiere ningún acompañamiento ni tratamiento. Es decir, tuve una pérdida, por poner un ejemplo, ¿no? La muerte de una mascota, y pude lograr hacer un duelo para esa muerte. ¿Por qué? Hablábamos de los duelos anteriores, ¿no? Las pérdidas anteriores y cómo las había afrontado, y doy el duelo para esa pérdida, hago algún ritual, platico con la familia, lo veremos cómo es muy importante que el concepto de muerte, y cuenten cuántas veces vamos a decir esa palabra el día de hoy, debe de estar en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es un tabú, y por ser un tabú, no lo socializamos, no hablamos de él, creemos que si hablamos se va a aparecer o la vamos a invocar, y no es cierto. Ese es uno de los graves problemas que tenemos
cuando las personas llegan a terapia, ¿no? Acompañamiento de duelo, en el cual pues están confundidas. ¿Por qué? Porque en la familia nunca se habló de eso, porque no los llevaron a los entierros, porque les mintieron, y bueno, diferentes situaciones. Pero regresemos entonces al duelo normal. Como pueden ver en las imágenes de abajo, están las emociones, los sentimientos, ¿no? Las manifestaciones fisiológicas y conductuales. Ahorita veremos el tiempo que debe de durar el duelo para que sea normal, y cuando no lo es, ¿qué debemos hacer? Bien, otro tipo de duelo es el duelo anticipado. Y para los que no saben de esta fotografía que está aquí abajo, pues es un niño que tiene cáncer y que antes de morir le pidió a su mamá que se casara con su nueva pareja, sin fiesta ni nada, pero por cumplirle al niño. Esto sucede mucho cuando son las personas diagnosticadas con una enfermedad incurable, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos el tiempo, ¿no? Para despedirnos, para hacer un duelo, para reunirnos en familia, porque además recordemos que esa es la premisa en la tanatología. Atender a la persona, ¿para qué? Para que muera en paz, sin dolor y rodeado de sus seres queridos. Así es que en este caso del duelo anticipado, la familia experimenta diversos sentimientos y emociones que le preparan para la inevitable pérdida o para decir el adiós. Entonces es un proceso de duelo prolongado, pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser años, ¿no? No tan agudo como el resto, ahorita lo veremos, pero cuando llega la muerte solemos pensar que este evento da calma. ¿Por qué? Pues porque la persona estaba sufriendo, porque estaba en el hospital ya mucho tiempo, porque tenía diferentes enfermedades, etc., etc. Cada uno seguramente ha pasado por ahí o ha visto a alguna persona en algún duelo anticipado. Pero sin duda nos da la oportunidad, y lo veremos con las etapas del duelo, de tener con el paciente, con la persona que se está yendo, pues poder platicar, darle nuestro amor. Muchas veces se da el perdón, se vuelven a reunir las familias y eso pues hace que la persona trascienda en paz. El duelo ambiguo, y de este hay dos tipos, voy a hablar primero, desde luego, ¿no? De donde los deudos perciben a un ser querido como ausente físicamente, y estoy hablando en este caso, si ven la fotografía, pues son los que se desaparecieron en Ayotzinapa, los 43 maestros, estudiantes, ¿no? Pero que tiene la familia todavía la fe de que están vivos. Entonces no está el cuerpo, porque no saben, pero lo perciben psicológicamente cerca de ellos. Así es que, por lo tanto, este duelo ambiguo, y muchos llegan a terapia porque dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿Hago un funeral? ¿Hago una misa? Ya le digo a las personas que ya se murió, que desapareció, pero después viene el contrasentimiento de, ¿y si está vivo? ¿Y si un día aparece? ¿Y si un día lo encuentran o lo encuentro? Entonces, por eso la ambigüedad, y de ahí el que los sentimientos y las emociones choquen muchas veces. Es una forma en el duelo en que aparece muy frecuentemente en catástrofes. Nos pasó en el 85, a los que vivimos sobre todo aquí en la Ciudad de México, que fue desastroso. Nos pasó en el 2017, ¿no? En el temblor que hubo. Y, pues bueno, en las desapariciones tenemos pues lo de Guerrero, tenemos lo de Tijuana, tenemos los feminicidios, que desafortunadamente pues no se encuentran muchos cuerpos durante muchos años, o incluso nunca. Entonces este es un duelo ambiguo, y el otro, el segundo duelo ambiguo, pues lo pueden ver en las imágenes aquí abajo, y tiene que ver también con esta fundación que ayuda a muchas familias para que puedan recuperar este tipo de situaciones que suceden con las demencias avanzadas, ¿no? Y al lado derecho verán la imagen de una persona que está pues hospitalizada y con muerte cerebral, o a veces están en coma por mucho tiempo o incluso por muchos años. En el deudo percibe a la persona como presente físicamente, por supuesto, pero ausente psicológicamente. Y pasa, por supuesto, con Alzheimer, con Parkinson y con algunas otras demencias, e incluso con trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Entonces aquí es muy común en personas con demencia, como les decía, y en estados vegetativos. Este es un duelo muy importante, ¿no? El duelo del cuidador no profesional. Les decía que el doctor Ismael Aguilar Salas, que además es colega tanatólogo, el viernes 17 de julio
que daba su plática, nos hablaba ampliamente de lo que sucede con el cuidador. No voy a repetir las palabras que además muy atinadamente dijo y que lo conozco al doctor, además somos colegas, pero bueno, aquí los cuidadores no profesionales, hablamos de, se refería pues al que esté más cerca, al que se deje, no importa, y pum, lo ponen a cuidar a una persona, ¿no? A que se haga cargo totalmente de ella sin tener capacitación, conocimiento y además dejar a un lado muchas cosas, su propia salud, sus proyectos, la interacción familiar, la escuela, si tenía proyectos, si se quería casar, si quería viajar. Y entonces, bueno, pues, como pudieron ver en esa presentación, el cuidador, cuando llega a terapia, cuando llega a la atención tanatológica, lo encontramos, por supuesto, como dice el burnout, pues, quemado, y tenemos que hacer intervención. Pero, por supuesto, celebro el que haya avances en capacitación, lo que hace la Fundación Alzheimer. He visto el Instituto de Geriatría, ayuda mucho con manuales e incluso con convenios que se pueden hacer con deudores no profesionales, pero no me voy a meter en este cuadro, sino en todas las pérdidas, así como hablábamos de lo que nos decía la doctora O'Connor, cuántas pérdidas puede tener un cuidador y qué pasa cuando muere al que está cuidando. Por lo regular, ¿no? Si hubo una intensidad en el vínculo y fue por mucho tiempo, también a veces se va el cuidador tras el cuidado. Y otro tipo de duelo, desde luego, pues es el congelado. Y ahorita vamos a ver por qué congelado, y no tiene que ver con frío, sino con estar ahí parado. El duelo puede estar así por varios años, y conforme se acumule más pérdidas, de las que ya hablamos, y no se realice duelo alguno, habrá un mal funcionamiento de la persona en todos los aspectos, somatizando el sufrimiento y convirtiendo en alguna enfermedad. Y bueno, pues ahora en el DSM-5 llamado trastorno de síntomas somáticos. Y bueno, pues como pueden ver en la imagen, empezamos a sentir, porque además andamos por la vida diciendo, yo no me afecta nada, pues el que se murió, ya se murió, el que se fue, y yo regreso a mis actividades. No se da el tiempo, ¿no?, de trabajar sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, de realizar un duelo, y entonces puede andar así por mucho tiempo esquivándolo, y son personas pues que se vuelven tristes, aisladas, incluso que pueden desarrollar no nada más este trastorno, sino trastorno depresivo mayor, ansiedad, otro tipo de afecciones. Por eso es importante que, como les decía al principio de esta plática, nosotros también seamos observadores. Si no nos vamos a dedicar a eso, a la atención, pues podemos ser observadores de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestros seres queridos, de las personas que nos importan, y si llega a suceder una pérdida importante, sobre todo con la muerte de un ser querido, porque ahí tienen que ver el vínculo, el apego que se tenía, la intensidad, si se veían diario, ¿no? ¿Qué función tenía esa persona? Si era la mamá o algo así, el hijo incluso, pues bueno, puede ser muy doloroso y difícil de llevar. Entonces, la persona prefiere encapsularse, congelarse y continuar por la vida. Eso sí, acumulando más pérdidas hasta que, diríamos, se quiebra. Entonces, pues bueno, esperemos que eso no sea demasiado tarde y que puedan llegar, ¿no?, a recibir apoyo y restablecimiento, ¿no?, de su integridad. El duelo patológico, y sí lo pongo en doble comilla, ¿no? Yo preferiría decirle duelo anormal, porque si estamos diciendo que el duelo es natural, pues al volverse patológico, estamos contradiciendo al concepto. Entonces yo me quedaría con duelo anormal, aunque en la mayor parte de la literatura de duelo lo subrayan como patológico. Pueden ver 4 imágenes abajo, ¿no?, de muertes violentas, muertes por suicidio, accidentes, ¿no? Se partió este carro en Reforma hace unos años, o la muerte de este niño, ¿no?, cuando salía de un país para ir a otro porque había problemas en el suyo. Así es que el duelo patológico se considera así cuando hay un retraso. No hablamos del congelamiento, sino cuando hay un retraso, cuando hay un tiempo para hacer un duelo, cuando sucede la pérdida, y si lo alargamos y estamos diciendo, mañana voy, mañana lo hago, sí, mañana me doy tiempo de llorar y de sentir, entonces lo vamos prolongando. O lo que sucede con muchos
de los pre y adolescentes o jóvenes recién salidos de la adolescencia, que el duelo lo convierten en una ausencia y veremos estos niños callados, aislados, que pareciera como si no mostraran ninguna emoción, ¿no? Ninguna conducta y están ahí aislados. Tenemos que ver. Y bueno, esto lo convierte muchas veces en conductas como el cutting o conductas agresivas. Debemos de tener mucho cuidado con este duelo. ¿Por qué? Porque lo patológico entonces ya es una enfermedad. Puede desarrollar enfermedades o afecciones o enfermedades psiquiátricas. Y bueno, incluso puede llegar al intento suicida o morir, ¿no? Del intento, desde luego. Y que eso es lo que no queremos que pase. Este duelo patológico, ténganlo subrayado como la alarma en la cual debemos estar atentas para, ya sea para nosotros, para algún familiar, algún compañero, amigo, un alumno en la escuela, un compañerito de nuestros hijos, debemos estar atentos. Sí hay señales, y ahorita las vamos a abordar, para el duelo patológico. Ello significa que el doliente entonces es incapaz de superar la pérdida y necesita ayuda multidisciplinaria de inmediato. Y cuando me refiero a ayuda multidisciplinaria, pues bueno, tiene que intervenir, por poner el ejemplo, en el caso del intento suicida, y nos lo dice la doctora Marilena Medina Mora, que analiza además el intento suicida, pues bueno, debemos llamar a un familiar inmediato para que le ayude. Probablemente tengamos que hacer una cita en el hospital para que se interne. Tenemos que trabajar de inmediato. ¿Por qué? Porque corre un gran riesgo, ¿no?, de enfermar o incluso de fallecer. Entonces debemos tenerlo como un foco. Desde luego, no pretende esta plática asustarlos, sino pues que hagamos prevención, porque se darán cuenta más adelante cómo en los niños, si hablamos del tema de la muerte, ¿no?, si la muerte ya no fuera institucionalizada como lo es ahora, ¿no?, que una persona muere en el hospital, lejos de, pues en particular de los niños, porque no pueden entrar, entonces ya no se hace esa despedida y puede haber muchos problemas más adelante. Un segundo, voy a tomar un poquito de agua, si me lo permite. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos, nada más no te vemos. Rodrigo, ¿ahí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí te escucho, pero no te ves. Sí se escucha. ¿Me escuchan ahí? Vamos para Sí. arriba. Bien, disculpen. Algo sucedió. Creo que alcanzamos el mayor número de conexiones y por eso tuvimos problema. Pero necesito saber si ahí me escuchan. Y si puedo sí te continuar escuchamos. con la presentación. Nos quedamos ahí en... Sí se duelo. escucha. Escucha. Sí te escuchamos, Lizardo, y se ve la presentación perfecto. Si alguien me puede hacer la señal de que sí nos estamos comunicando. Ah, muy bien. Muchas gracias, Tere. Sí, Muchas ¿te gracias, escuchas? David. Me da mucho gusto verlos. A muchos de ustedes los conozco. Se agradezco. Voy a seguir entonces con la presentación. Cambiamos de computadora, pero seguimos con el duelo en niños. No se perdieron más que los 4 minutos de reconexión. Y me da mucho gusto que estén los 100 participantes aquí. Les pido una disculpa de errores técnicos. Bien, les decía que el duelo en niños, pues es uno de los que tenemos que tener contemplado la edad,
¿no? Si son bebés, si son niños entre 2 y 5 años, si son niños entre 5 y 9, si son preadolescentes o adolescentes. Pero las pérdidas más sensibles, más dolorosas que puede vivir un niño, y lo vemos en las imágenes que están abajo de su pantalla, a la izquierda la doctora Kubler-Ross atendiendo a un niño que tiene cáncer y que pronto morirá, además de darle el soporte al niño. Desde luego la doctora Kubler-Ross atendió a más de 600 niños hace casi ya 70 años, ¿no? En 1950, 1955, y de ahí, pues bueno, da también el apoyo a la familia con estas investigaciones que hace la doctora Kubler-Ross. Pues bueno, se abrieron hospicios en Estados Unidos, después en Europa, y gracias a ella es que damos la contención tanatológica no solo a quien va a morir, sino a la familia. Eso es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, porque muchos creen que el tanatólogo o la tanatóloga es solo con la persona que está por morir. Y sí, vamos a la casa, por supuesto, pero también hay que darle contención a la familia. Otra de las pérdidas importantes en los niños, como pueden ver en la segunda imagen, pues es la violencia, ¿no? La violencia física, el abuso sexual, el abuso emocional y la muerte de las mascotas en los niños es muy significativa. Así es que para quien tenga un niño a su cargo, si es, ¿no? Si es un cuidador, mamá, papá, abuelito, tengan en cuenta la próxima vez que una de sus mascotas haya fallecido, porque también hay que hacer un duelo. Incluso esto nos da la oportunidad de que el niño se vaya preparando, como lo decíamos anteriormente, y podemos entonces enseñarle al niño que es necesario y que además puede, tiene el permiso, de mostrar sus emociones y de expresar sus sentimientos. Y en la siguiente, pues la violencia intrafamiliar, ¿no? Ahí ven a la niña que está llorando porque los papás están discutiendo y estableció. Muy bien. Sí, por eso les ahí te digo escuchamos. Muchas gracias. Por eso les digo que lo presencial es lo mejor, ¿no? Porque de pronto, pero además celebro que haya muchas personas hoy aquí. Bien, entonces nos habíamos quedado en el duelo de niños, ¿no? Ya lo vimos, algunas de las pérdidas en ellos, y tendrán este libro frente a ustedes que se llama La muerte y los moribundos, donde la doctora Kubler-Ross, que es considerada, como les decía anteriormente, la fundadora de la tanatología moderna, y que a través de sus investigaciones creó un modelo de intervención que hoy en día nos ayuda como complemento para entender a la persona, ¿no? Porque desde luego, como les decía, tenemos que escucharla, tenemos que atenderla, ¿no? Sus necesidades de todas las esferas, pero también debemos tener un modelo clínico para poder guiarnos. Y bueno, estos 3 autores que les presenté hace unos minutos, vamos a ver qué aportaron con sus investigaciones. La doctora Kubler-Ross nos dice que cuando una persona se da cuenta que, por poner un ejemplo, va a morir, entra en 5 etapas. Y la primera es la negación, ¿ok? Y en la negación, pues bueno, como pueden ver en la imagen, la persona no cree, en principio, no cree en la noticia que está recibiendo. La mayoría de las personas responde, pues por supuesto, con desconcierto, que es un choque inicial ante el conocimiento, pues, de que próximamente va a morir, desde luego. Y su primer pensamiento es, esto no me puede estar pasando a mí. Y se van a dar cuenta porque son personas que van a una segunda opinión médica, que van a otro tipo de medicina, utilizan, o incluso van hasta con brujos, con tal de que la noticia no sea corroborada. Y bueno, pues desgraciadamente esta etapa dura muy poco, porque la persona entonces empieza a darse cuenta que sí hay esa enfermedad o esa sentencia de muerte en él. De ahí viene la siguiente etapa, que es la ira. Voy a ir un poco más rápido porque pues faltan pocos minutos. La ira, después se presenta la negociación, la depresión, ¿no? La doctora Kubler-Ross lo ve aquí como manifestaciones de profunda tristeza, sin llegar a lo que decíamos, al trastorno depresivo, pero sí a manifestar profunda tristeza. Y de ahí la aceptación. Estas etapas no son lineales, desde luego. El paciente o la persona en duelo puede estar yendo y viniendo de una u otra. En la aceptación, pues bueno, finalmente la persona
sabe que va a morir, sabe que se acerca ese momento y hace una comunión con la familia, con su religión, con su Dios, y se va en paz. La doctora Nancy O'Connor, en este libro de Déjalos ir con amor, nos dice y nos propone que debemos ayudar a las personas a reconocer y a manejar sus emociones, a superar el sufrimiento ante la pérdida humana, la ruptura de una relación amorosa o la perspectiva de su propia muerte. Y ella propone que hay 4 fases, a diferencia de la doctora Kubler-Ross, que solo observaba. La doctora Nancy O'Connor propone pues que hagamos a la persona que entre en activación. Una, haciendo la ruptura de antiguos hábitos. Recuerden que no es olvidarse de la persona que falleció o de lo que perdimos. No, en absoluto. Es acomodarlo y volvernos a integrar a nuestra vida. Entonces, la ruptura de antiguos hábitos, el inicio de la reconstrucción de la vida, la búsqueda de nuevos objetos de amor o amigos y la terminación del reajuste. Y el doctor William Worden, en este libro que se llama El tratamiento del duelo, propone que a esta persona que tenemos frente a nosotros o que está pasando por el duelo, le ofrezcamos tareas. ¿Por qué? Porque considera que le damos cierta sensación de fuerza y de compromiso. Eso es muy importante, eso lo hacemos mucho en los talleres y en la terapia, porque entonces la primera de estas tareas es que la persona acepte la realidad de la pérdida. De ahí que experimente el dolor y por ahí pasará por todas las manifestaciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Y la pena del duelo. De ahí adaptarse a un medio en que el difunto está ausente o lo perdido y retirar la energía emocional de la relación con el difunto e invertirla en relaciones vivas. Y vuelvo a aclarar, no se trata de olvidar a la persona que falleció. Y eso sucede, jamás la olvidaremos, ¿no? Hay personas, incluso ahorita veremos los tiempos que dura un duelo, hay personas que están en duelo toda la vida, pero pueden estar integrados en sus actividades normales y hacer un tiempo para llevar a cabo un duelo. Y bueno, con esto es la pregunta que les decía, ¿cuánto tiempo debe durar? ¿No? En los adultos debe durar entre 6 meses y 18 meses. Como duelo normal, hablábamos de, pues aparecen estas manifestaciones, las personas se visten de luto 3, 4 meses, empiezan a reintegrarse, regresan a su trabajo. Parte de ello, pues bueno, es lo que nos va diciendo que el duelo se va superando. Sin embargo, algunos autores mencionan que hasta 3 años, y de ahí recordemos que es el duelo congelado o el duelo patológico, ¿no? Algunas personas incluso siguen percibiendo alteraciones durante el resto de su vida. ¿Cuánto debe durar el duelo en los niños? En ellos entre 6 meses y 1 año. Y esto depende, como les decía, de la edad, del concepto de muerte, ¿no? Lo veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Con esta infografía que nos regaló el Hospital Psiquiátrico Infantil en Navarro, ¿no? Donde el concepto de muerte en niños, como pueden ver, entre los 6 y los 2 años, pues el niño no tiene conciencia, ¿no? De que la muerte existe. Para él, la asimilación de la muerte es la separación de la mamá. Si la mamá se separa de él, pues bueno, habrá irritabilidad, pérdida del sueño, incluso pérdida de peso. Si ve en esa edad, si pierde a su cuidadora primaria y principal. De los 2 a los 6 años, el niño tiene un concepto de muerte diferente. Para él es similar a dormir, ¿no? La muerte vive en otro modo, en otro lugar. Entre los 6 y los 9 años, pues bueno, está personificada por un ángel o por un fantasma, y bueno, da miedo, desde luego. De los 9 hacia adelante, antes de llegar a la adultez, el niño empieza a tener este pensamiento concreto de que todos moriremos, desde luego, ¿no? De que la muerte es irreversible, y ahorita veremos 4 conceptos que podemos fomentar en los niños de acuerdo a esta edad. Tengan en cuenta esta primera y segunda columnas, porque en esta siguiente diapositiva estos conceptos nos van a ayudar si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, si tenemos alumnos, ¿no? Enseñarles el concepto de irreversibilidad. Aquello que ha muerto no va a volver a vivir. De universalidad, todos los seres mueren en algún momento. El cuerpo deja de funcionar, ese concepto lo podemos aplicar, y hay muchas formas en que podemos, a través del juego, enseñarles a los niños que todas las funciones vitales
se paran tras la muerte. Y entonces no les damos esta oportunidad de la fantasía de cuando se entierra a papá o a tío o a hermano, cómo va a respirar, a qué hora va a ir al baño, qué va a pasar. Y más si les decimos metáforas como está durmiendo o Dios se lo llevó y porque era bueno, lo único que hacemos es infundar en el niño, por supuesto, terror incluso, y puede haber una regresión. Y, bueno, pues el concepto de que siempre hay una causa para la muerte, ¿no? La muerte tiene una explicación y esa es física, ya sea por una enfermedad o un accidente, pero la muerte tiene una causa. No sucede de la nada, porque en la medida en que informemos a los niños, y de acuerdo al cuadro que les acabo de decir, pues es la forma como vamos a empezar a socializar este tema. De otra manera, pues vamos a volver a regresar y a enconcharnos para no hablar de él. ¿Se acuerdan de esta chica que se preguntaba hace unas diapositivas cómo saber que estoy viendo el duelo? Pues bueno, ya lo vieron conforme va pasando esta presentación, pero ahora la siguiente pregunta, ¿no? Y que no es un examen, pero espero que les ayude al contestárselas, es ¿cómo saber si necesito ayuda profesional? Y para ello, pues bueno, aquí está el DSM-5, que fíjense, a lo mejor no lo ven, en la siguiente diapositiva lo agrandamos, pero por primera vez en este DSM, en esta versión 5, se incluye al duelo, no como una patología, y eso quiero aclararlo, sino, déjenme poner esta imagen, sino como el duelo tiene los mismos síntomas o parecidos, desde luego, al trastorno depresivo mayor. Y es ahí donde pues los tanatólogos, los psicólogos, debemos estar bien preparados para, cuando recibamos a la persona, identificar el tipo de duelo en el que está viviendo, ¿no? Y que no desarrolle una psicopatología o una afección médica. ¿Por qué? Porque si no tenemos entonces esa educación, si no tenemos esas estrategias para poder saber qué es lo que está sucediendo, podemos incluso afectar a la persona, ¿no? Si no nos damos cuenta que está sufriendo, por poner un ejemplo, que les pongo trastorno depresivo mayor, y ha pasado con algunos colegas que sus pacientes pues se han suicidado. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado en la identificación, ¿no? Del tipo de duelo que está viviendo. Perdón, pero las diapositivas no se están viendo. ¿No se ven? Nos quedamos en lo de la doctora Kühler-Ross. ¿Y cómo? Permítanme. Rodrigo, ¿me ayudas? De hecho, yo le estaba compartiendo, no sé si no se veían. A ver. ¿Puedes hacerlo? Ver. ¿Ahí se ven? Sí. Bien, vamos a regresar un poquito. Sí, ya hay. Escuché que dijeron que nos quedamos ¿en dónde? ¿En Kühler-Ross? Sí, en el libro. Muy bien. ¿Lo podrías poner? Muchas gracias. Dos más atrás, creo. Más atrás, por favor. Otra más. Ahí. Bien. Disculpen las inconveniencias de la tecnología. Bien, les decía que la doctora Kühler-Ross, a través de este libro, pues nos plantea un modelo de atención que nos ayuda como complemento, que nos ayuda para el diagnóstico en pacientes que pues, podemos identificar el tipo de duelo. Y para ello, pues ha propuesto 5 etapas que tienen que ver con la negación, ¿no? Que es cuando la persona recibe esta noticia de que pronto morirá, y entonces hay un shock en ella, y lo primero que hace este yo interior es decirnos no está sucediendo nada. Y de ahí, pues bueno, viene la ira, acompañada de muchos sentimientos y emociones como el enojo, ¿no? Desde luego, la persona está irritable. Y de ahí viene la negociación. Esta persona, al darse cuenta, pues bueno, que le queda muy poco tiempo, incluso es cuando hacemos un pacto con algo divino, ¿no? Con Dios o con quien crea esa persona en ese momento, para decirle, por ejemplo, ok, me vas a llevar, déjame terminar, ¿no? Ver graduar a mi familiar, que nazca mi hijo, que se cumpla cierto no sé, cierto evento, por decirlo así. Entonces la persona hace una negociación. Y ahí la depresión, la cual, vuelvo a repetir, no es un trastorno, la doctora Kühler-Ross lo ve más como manifestaciones de tristeza profunda, ¿no? En la persona, está encerrada, se vuelve aislada, no quiere hablar con nadie. Muchos pacientes incluso desconectan la luz y el teléfono y se encierran
Y bueno, hay que estar atentos de ellos y de ahí viene la aceptación. La siguiente, por favor, entonces, Rodrigo. Bien, gracias. Le das Enter. La doctora Nancy O'Connor, ¿te pasaste? Ahí nos quedamos. La doctora Nancy O'Connor, que propone en este libro de Déjalos ir con amor, y que es de ahí de donde sacamos esta diapositiva de las pérdidas. Quien pueda comprar ese libro, de verdad es muy recomendable. El manejo de la información no es técnica, así es que podemos leerlo de forma cómoda. Bueno, pues la doctora Nancy O'Connor nos dice que hay fases en el duelo. 1, la ruptura de antiguos hábitos. 2, el inicio de la reconstrucción de la vida. 3, la búsqueda de nuevos objetos de amor o amigos. Y 4, la terminación del reajuste. Y aquí aclaro, digo, por los que no escucharon, no es olvidar a la persona que falleció, no es entrar a un consultorio o atravesar el duelo y decir, ya se me olvidó la relación que tenía con el fallecido en lo absoluto. Lo que trabajamos en la terapia, por supuesto, es las emociones. 1, para que la persona no enferme, como lo hemos dicho con el duelo patológico. 2, para que acepte la realidad, como lo dicen estos autores, ¿no? Y 3, para que se reintegre a sus actividades cotidianas, aceptando la ausencia, ¿no? Incluso a veces hasta aceptando el rol que le toca en ausencia de quien se fue. La siguiente, por favor, entonces, Rodrigo. Y de ahí el doctor William Worden, en este libro que se llama El tratamiento del duelo, y que además el doctor Worden se ha especializado en su clínica en una universidad en Estados Unidos en atender y en investigar el duelo en niños. Entre la doctora Kubler-Ross y el doctor William Worden son 2 autoridades que nos han dado mucha información y mucho material con respecto a pues más datos respecto al duelo en niños. Pero en este caso, pues bueno, el doctor Worden propone que a la persona se le den tareas. Con esto se le da la sensación al paciente de activarse, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la doctora Kubler-Ross lo que hace con las etapas, pues bueno, es observar a la persona, pero el doctor Worden lo que hace es darle tareas. Y una de ellas es, bueno, pues que acepte la realidad de la pérdida, la experiencia del dolor, que la persona sepa que va a doler, que duele el cuerpo, ¿no? Que duele la mente, como lo decía Carrasquilla, que viva la pena del duelo, ¿no? Ya sea a través, ¿no?, de una forma personal o con acompañamiento, adaptarse a un medio en que el difunto está ausente o lo perdido y retirar la energía emocional de la relación con el difunto y, por supuesto, invertirla en relaciones vivas con los demás. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir olvidar a la persona fallecida, porque además eso no sucede. Digo, lo he escuchado y por eso lo aclaro, porque no se pretende eso con la terapia, ni mucho menos con darle información sobre los procesos de duelo con las personas. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuánto debe durar el duelo? Bueno, pues en los adultos, de acuerdo a la literatura, porque además cambia, pero tiene que ser, desde luego, entre 6 meses y 18. E incluso algunos autores dicen que hasta puede durar 3 años, ¿no? Las personas aún así pueden percibir alteraciones durante toda su vida, ¿eh? Entonces, recordemos que en este camino del duelo empezamos con emociones muy exacerbadas, las cuales vamos asimilando, trabajando para empezar a reintegrarnos, ¿no?, en nuestras actividades que teníamos anteriormente o antes de la pérdida. La siguiente, por favor. El duelo, ¿cuánto debe durar el duelo en los niños? Pues bueno, entre 6 meses y 1 año. Esto va a depender de muchas circunstancias, ¿no? El concepto que tenga de muerte, la edad. ¿Me puedes decir la siguiente, por favor? Poner la siguiente para ver los factores pues que intervienen en que el duelo en el niño pueda durar ese tiempo. La siguiente, por favor. Bien, esta es la infografía, no, uno antes, gracias. La infografía que nos da el Hospital Psiquiátrico N. Navarro, ahorita que lo pongan, y estos 4 conceptos de los cuales debemos hablar con los niños de acuerdo a su edad y al concepto que tengan, en esta infografía lo pueden ver, al concepto que tengan de muerte, ¿no? El niño entre los 0 y los 2 años no ve el concepto de muerte como lo vería un
un niño de 6 o un niño de 9 o un adulto. Para él, vamos a llamarle, la igualdad del evento de muerte es la separación de su madre. Así es como él lo va a interpretar en ese momento. Entre los 2 y los 6 años, pues la muerte es similar a dormir. Entre los 6 y los 9, la muerte ya está personificada a través de un ángel o de un fantasma, ¿no? Y entre otras cosas. Y a partir de los 9 años hasta la adolescencia, adultez, todo el mundo morirá. Y ya empiezan estos conceptos. La siguiente, Rodrigo, por favor. Estos conceptos que debemos enseñarle a los niños, ¿no? En los cuales yo les aconsejaría encontrar lugares en donde podamos platicar con ellos respecto a estos conceptos. ¿Podrías poner la siguiente, por favor? Gracias. El concepto de irreversibilidad, ¿no? Aquello que ha muerto no va a volver a vivir. El concepto de universalidad. Todos los seres vivos mueren en algún momento. El concepto de que el cuerpo deja de funcionar. Todas las funciones vitales se paran tras la muerte. Y pues que hay una causa, una explicación, y la causa de la muerte es física. Y eso lo podemos hacer a través del juego y hay mucho material, ¿no? La doctora Loreta Cornejo es una de las que nos pueden apoyar para ver cómo podemos abordar al niño y estos conceptos de muerte y de pérdida para que inicie un duelo y este sea sano. La siguiente, por favor. Bien, gracias. ¿Se acuerdan que vimos a esta chica preguntándose cómo saber que estoy viviendo un duelo? Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿cómo saber si necesito ayuda profesional? La siguiente, por favor. Gracias. No. Bueno, se adelantó, pero no importa. Bien, el DSM-5, en esta versión última, en la 5, gracias, en el trastorno depresivo mayor, en los criterios diagnósticos, hace esta notita y ahorita en la siguiente diapositiva, Rodrigo, se agranda para que podamos leerla y nos dice el DSM-5 que las respuestas que tiene la persona, las manifestaciones que tiene la persona pueden ser parecidas a depresión mayor, pero que debemos de tener mucho cuidado en esta delgada línea para saber que no es un trastorno el que está viviendo, y eso tiene que ver con, pues bueno, por supuesto, cómo se vive el duelo culturalmente en su comunidad, las creencias, el vínculo que tenía con la persona fallecida o con lo que haya perdido. Aquí ponen algunos ejemplos, la ruina económica, las pérdidas por desastre natural, una enfermedad grave o discapacidad. Entonces, debemos de observar muy bien para saber que no es un trastorno. Y si fuese así, pues entonces acudir a un grupo multidisciplinario donde participará pues la psiquiatría, la enfermería, el trabajo social y seguramente la psicología. ¿Por qué? Porque entonces la persona, se acuerdan del duelo patológico, pues generó entonces ya una enfermedad en el momento en que no pudo vivir el duelo de manera natural. La siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Se puede medir el duelo? Sí, sí se puede medir. Hay muy poco tiempo ya el que nos queda, llevamos 1:10, disculpen. Pero este modelo de Texas revisado, podemos aplicarlo. Por supuesto, ahí está la población a la que va dirigida, ¿no? Mayor de 14 años, cuyo cónyuge haya fallecido hace más de 3 meses y menor a 3 años. Y bueno, este es auto, ¿no? Para que ustedes lo hagan en su casa si quieren, ¿no? Puede ser autocalificado. Está en internet, lo pueden ver. Tengan cuidado, por supuesto, de andarlo haciendo con todas las personas, ¿no? No se trata de eso, pero ustedes, adultos, pueden, si cumplen con este parámetro, ¿no? La muerte de una persona querida entre 3 y 3 años, y conforme pasen las diapositivas veremos que es la primera parte, el comportamiento en el pasado, cuando sucedió esa muerte. La siguiente diapositiva tiene que ver con el comportamiento actual. Ahorita veremos, aparecerá ahí, muy bien. Y si se dan cuenta, pues a la izquierda, en donde están las columnas, dice completamente verdadera, o hasta abajo, completamente falsa. Y de ahí, pues hay 3 o 4 intermedias. Ustedes lo van a ir llenando. La siguiente, por favor. Y es muy sencillo de calificar, y eso nos va a servir para saber si estamos viviendo un duelo intenso. Porque a mayor puntuación, pues mayor intensidad en el duelo,
Y además, como les decía, hay muchas reacciones, hay muchas manifestaciones de las cuales debemos estar alertas para saber si estamos viviendo un duelo y si lo estamos llevando de buena manera. Así es que, bueno, ahí ven las calificaciones, ¿no? Para completamente verdadero, 5 puntos, y para completamente falsa, 1. Cuando hagamos la suma de estas dos, ¿no? Y no es un examen, desde luego, pues nos daremos cuenta de a mayor puntuación, mayor intensidad de duelo que estamos viviendo. Y eso también tendrá que ver mucho, déjenme platicarles, con que el evento sea reciente, con que la persona fallecida, pues yo haya tenido un vínculo con él o con ella muy intenso, que haya habido un apego y pues las estrategias que yo tenga para salir adelante. La siguiente, por favor. Sí, les mandamos la liga con mucho gusto de Inventario Texas. El proceso tanatológico debe considerar, les decía al principio, lo que nos dice Jung, cuando recibimos una persona podremos tener grados, podemos saber muchas técnicas y estar entrenados en muchas cosas, pero estamos frente a una persona que tiene un dolor del alma, no duele todo el cuerpo, duele la mente, duelen los sentimientos, duele la familia y por lo tanto la persona debe ser tratada de esa forma. Así es que, por supuesto, siempre en la primera cita que tenemos con los pacientes, cuando llegan con duelos complicados o intensos, pues no les damos a que llenen la información, sino primero los escuchamos. La escucha en la tanatología es primordial. Y de ahí, por supuesto, durante las sesiones siguientes haremos pues todo lo que tenga que ver con una historia clínica y las tareas que, como nos dice el doctor William Gordon, le ayudan al paciente, por supuesto, a digerir más pronto el duelo. Así es que acepte la pérdida a nivel racional y emocional, que trabaje sus emociones, que exprese sentimientos, las emociones y las ideas de la muerte por el ser querido, que se adapte a la ausencia haciendo cambios internos y externos, que encuentre el sentido de vida, sanar los vínculos emocionales y desarrollar nuevas relaciones. Y bueno, pues aquí no voy a abundar, pero resulta que a veces cuando hay una persona que llega a consulta por el fallecimiento de un ser muy, muy querido, a veces se olvidan de las otras personas que están en la casa y debemos de tener cuidado, pues si son niños que requieran atención, ya ha sucedido en la experiencia que tengo, los niños se olvidan a veces y los dejamos ahí sin comer, sin ir a la escuela. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en esto que a veces no entendemos como duelo, como lo hemos dicho, y que solo sabemos que estamos tristes, que tenemos ganas de llorar, que no queremos comer, que no podemos dormir. Entonces, bueno, pues precisamente esta plática tiene la intención de que ustedes lo identifiquen y de que en dado caso puedan ir a la atención tanatológica, a la atención psicológica. Por supuesto, hay psicólogos que se están preparando a través de diplomados o especialidades en tanatología y en cuidados paliativos. La siguiente, por favor, Rodrigo, y perdón, si quieren voy un poquito más rápido porque faltan todavía algunas. Muchas gracias. La siguiente. Bien, estas áreas las vemos en terapia. No las voy a mencionar cada una, solo sí, a la siguiente. El área física, y hagan ustedes un examen mental, ¿no? Contéstense estas preguntas. Si en el área física, si ustedes están cuidando su propio cuerpo, si cuidan el cuerpo de los demás, en el sentido del respeto, ¿no? Si realizan, pues, prácticas de autoagresión, ¿no? Como decíamos en los adolescentes, que para sentir a veces que este dolor, que no lo aguanto, me corto, como el footing, pues no, eso no es sano en lo absoluto, ¿no? La persona necesita ser atendida, pero hay otras formas de autoagresión en el cuerpo. Practicar hábitos de vida saludable, que eso es lo que intentamos que la persona tenga en terapia, y pues bueno, si lo hace de forma autóctona, vamos a llamarlo así, pues qué bueno. Dormir las 7 horas como mínimo al día, tener una buena alimentación, realizar actividad física. Sabemos que estamos en una situación, pues, vamos a llamarle especial, ¿no? Con esto de la pandemia, pero hay muchas formas de hacer ejercicio dentro de casa, ¿no? Y sobre todo de esto, de evitar el consumo de sustancias como el alcohol, el cigarro u otras drogas. El siguiente, por favor. En la esfera emocional, pues bueno, la autoconciencia, ¿no? Revisamos cómo está la persona en esta parte de la autorregulación, cómo están sus emociones, si explota, si se baja del carro y se golpea, o si golpea a los niños, si tiene ciertas conductas a través de las emociones, porque tenemos reacciones, ¿no? Todas van combinadas, aunque lo estamos viendo por separado, cómo está su motivación, la empatía, ¿no? Y la habilidad social. La siguiente, por favor.
En la cognitiva, pues bueno, su lenguaje tenemos que revisarlo, su memoria, las funciones ejecutivas para tomar decisiones, la orientación y la atención. La siguiente, por favor. En el área conductual o en la esfera conductual, la frecuencia e intensidad y duración que tienen esas conductas en el paciente. Estamos hablando de que ustedes hagan ese ejercicio. ¿Para qué? Para que digan, bueno, si estoy bien, necesito ir a terapia, por favor, háganlo en la manera en que todos lo hagamos, todos los miembros de la familia, pues por supuesto, viviremos el duelo de una mejor manera. Las conductas de riesgo, ¿no? Si hablábamos de que fumo, bebo, no duermo y además tomo o me automedico y además manejo, pues bueno, ahí tengo ya una conducta de riesgo o conductas que tienen que ver con el suicidio. Que vuelvan a sus propios, ustedes, volverse sus propios observadores, eso también intentamos educarlos en la terapia tanatológica, buscar cambios en el ambiente, si este ambiente es maligno, porque no me gusta utilizar la palabra que todos utilizan de tóxico, maligno, si nos está haciendo daño, pues bueno, vamos a cambiarlo. La siguiente, por favor. Gracias. En el espiritual. Ideas sobre algo sagrado, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están su fe? ¿Cómo están sus creencias? La conexión con el universo, con la naturaleza. El desarrollo de la humildad y de la compasión, desde luego, lo tenemos que llevar a cabo, enseñarle. Si ya lo hacen, practicarlo, ponerlo en práctica. Y más en estos momentos en los cuales, por supuesto, ya llevamos más de 3 meses confinados, ¿no? En nuestras casas, ya queremos salir y entonces nos desesperamos. Y viene la violencia intrafamiliar, por favor, hagamos algo. Hay muchas técnicas de respiración, de relajación. Sí, está bien. La siguiente, por favor. De armonía con el espíritu que nos pueden ayudar. Y la social, de interacción con otras personas. ¿Cómo está haciendo la interacción en estos momentos o en el momento en que tuvieron una pérdida? La participación en los grupos, que eso ayuda mucho. Y la expresión de la cultura y de las costumbres. ¿Por qué? Lo vimos en una de las diapositivas, ahorita no podemos estar haciendo velorios, entierros, y están pues enterrando a las personas sin estar en los funerales. Podemos citar 2 signos concretos de recuperación. Uno, cuando la persona puede hablar y recordar al fallecido sin esta exacerbación en las emociones, desbordante, o que le esté causando un daño. Y cuando se establecen nuevas relaciones significativas, eso también es un signo que nos va diciendo que la persona está restableciendo. Algunos cambian el color de ropa, otros ya empiezan a regresar al trabajo, otros se empiezan a contentar, por decirlo así, con las personas con las que pelearon, ¿no? En su momento en el que no podían controlar sus emociones, y nos van dando signos de que se van restableciendo en su duelo. Y bueno, los dejo con esta reflexión, y espero que toda la plática haya sido para que reflexionen, ¿no? Que en algún momento de nuestras vidas experimentaremos la pérdida de un ser querido y sentiremos dolor y sufrimiento. Reflexionemos sobre ello para que gocemos a las personas que están cerca de nosotros y también para que recordemos con respeto a los que ya se han ido. Muchas gracias por su participación. Disculpen las fallas técnicas y bueno, pues estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Ok, Lizardo, muchas gracias a ti. Bueno, súper rápido por los problemas de la tecnología. De la conexión y todo esto. Vamos a hacer 2, 3 preguntas. Las leo, permítanme. Claro que sí, Rodrigo. Ok. Ahí hicieron muchas preguntas. Sí, ya vi que hay bastantes. Con mucho gusto las contestamos. Bueno, la primera. Si quieren, no tengo problema. Es el caso de una familia donde los hijos varones parecen TDA. Estos están tratándose en el psiquiátrico infantil, Navarro. El mayor terminó su adolescencia, el otro tiene 13 años. El punto es que el pequeño tiene TDA más notorio y no ha podido accesar, bueno, aquí dice acceder, al psicólogo por las condiciones de la pandemia. No tiene acceso al medicamento que se requiere, solo le dio un medicamento que lo mantiene casi catatónico. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay
que ustedes en la institución en que trabaja le pudiera atender psicológicamente. Esta es una familia de bajos recursos. Gracias. Yo trabajo para la UNAM. Participo como voluntario en el hospital psiquiátrico, desde luego, capacitando al personal, ¿no?, médico, al personal del área de la salud en general. Yo no tengo acceso, pero lo que sí, tengo contacto con muchos pacientes que tienen familiares adultos, porque el Fray Bernardino es para los adultos, ¿no? Y el N. Navarro es para los niños, adolescentes. Tengo entendido que sí, el medicamento lo tienen y la terapia la están posponiendo a menos que sea una urgencia. Urgencias está abierto y de hecho hay varias instituciones que están dando apoyo, incluso el gobierno federal ha puesto a disposición pues muchos números de atención en este tipo de situaciones. Yo le aconsejaría, por supuesto, porque además hay terapia en línea, ¿no? Muchos colegas lo están haciendo, a pesar de que no es lo mejor, pero sí podría ayudar. Yo digo no lo mejor porque hay que ver al paciente, tiene que ir, tiene que estar en un espacio, digo, supongamos como ahorita en este tipo de desconexiones, pues estaría difícil llevarlo a cabo, pero si es necesario, lo podemos hacer, lo pueden hacer colegas, es válido y mientras haya esta ganancia de las dos partes, ¿no? Me refiero a la ganancia de poder atender a la persona, escucharla y saber qué se está haciendo. Debe tener seguramente pase abierto en el psiquiátrico, seguramente, porque así se trabaja y aquí tengo varios pacientes que veo en el consultorio privado, en el cual si hubiese una crisis, está abierto urgencias para que sea atendido. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Cuando se vive con un enfermo de Alzheimer, se viven duelos constantes. ¿Qué hacer en esos casos? Sí, atender a la persona, me refiero, se refieren al cuidador, ¿no? O a la familia. Sí, por supuesto, hay sí. un desgaste emocional tremendo, diríamos. Les decía durante la plática, no solo con Alzheimer, ¿no? Algún padecimiento psiquiátrico, la esquizofrenia y también el Parkinson. Pues bueno, van deteriorando a la persona, se le olvidan las cosas, a veces desconoce el vínculo que tiene conmigo, si soy su hijo y demás. Y las personas pues muestran este cansancio de lo que hablaban del burnout, ¿no? Este cansancio y pues bueno, sin duda debemos de tener un plan para ellos. Y como lo decía el doctor Aguilar Salas en su presentación del viernes pasado, debemos de decirles que ellos también deben tomarse un tiempo para su salud, ¿no? Y hacer responsables, que lo hacemos también en la terapia, hacer responsables a los demás miembros de la familia, porque pues siempre suelen dejarlo solo con una persona, ¿no? Que pues en este caso no es profesional de la atención y pues termina quemándose muy pronto. Atenderse, okay. Por supuesto en la consulta. Dos preguntas más de Gladys Aldaña. Dice, ¿cómo podemos preparar a los niños o adolescentes sobre la cuestión de que si llegasen a enfermar de COVID requieren internarse, los padres no podremos estar a su lado, ya que los hospitales no permiten que ningún familiar sano esté adentro con ellos? ¿Y cómo bajar la ansiedad ante un caso inminente ante esta situación? Muchas gracias, Gladys. Sí, efectivamente veíamos en el cuadro de acuerdo a la edad, el pensamiento, ¿no? Mágico que tienen los niños. Y bueno, además depende de un cuidador como la mamá, el papá o el abuelito, en este caso, si es que están viviendo con él. Y yo lo primero que diría es sentarlos, no dejarlos ver tanta información, ¿no? Las noticias y cuántos muertos van y demás, no lo necesitan, no necesitan tener algo que no van a comprender, porque además recordemos que ellos ven a la muerte diferente que nosotros, y es normal el pánico o el terror que pueden estar teniendo. Hay cuentos, hay películas con los cuales podemos irles diciendo, pues bueno, que se tranquilicen, que en dado caso que va a pasar eso, pues bueno, tendremos que afrontarlo, ¿no? Hay muy pocos niños, digo, sí hay un número considerable, pero hay muy pocos niños infectados. Yo diría a cuidarnos en la cultura de la prevención. Creo que podemos hacer que los niños, yo tengo hijos pequeños, que los niños entiendan, ¿no? No quieren usar el cubrebocas, bueno, entonces no podemos salir de la casa, por ejemplo, hay que lavarse las manos. Entonces yo creo que si participamos en la prevención, en la plática continua,
decíamos, bueno, pues que sea tema de mesa hablar de este tipo de temas, decirle a los hijos, oigan, tenemos que cuidarnos, eso es todo, no nos vamos a morir, si sales, si abres la puerta, porque a veces no nos damos cuenta incluso con las metáforas que utilizamos, ¿no? Y el niño puede llenarse de terror. Entonces, una buena plática, una buena comunicación, estar al pendiente de sus síntomas, ¿no? Desde luego, si presenta terror nocturno, miedo a estar a oscuras, que si quiere cambiar de la cama en la que estaba para irse con los papás, por supuesto, vamos a consultar a una psicóloga, un psicólogo, o un pediatra, un especialista en niños, a un tanatólogo, para que nos diga qué podemos hacer. Y hay muchas estrategias que se pueden hacer con respecto al niño para bajar la ansiedad. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿cómo se puede manejar la pérdida congelada de un familiar con Alzheimer? Es muy triste. Es decir, ¿qué podemos hacer en casa para ir sobrellevando la pérdida gradual de nuestro familiar? La siguiente pregunta. ¿Cómo se puede manejar la pérdida congelada de un familiar? Creo que ya se fue, ¿verdad? ¿Se desconectó? Sí, perdón. Okay, aquí ¿Cómo se puede manejar la pérdida congelada de un familiar con Alzheimer? Es muy triste. Es decir, ¿qué podemos hacer en casa para ir sobrellevando la pérdida gradual de nuestro familiar? Sí, por supuesto que es muy triste, ¿no? Hablábamos de no solo el duelo congelado, sino el ausente, ¿no? Ahí está, porque come, porque se despierta, porque va al baño, porque se sienta y de pronto tiene estos lapsus de memoria y de pronto nos reconoce y de pronto ya no. Desde luego, incluso yo diría que no es congelado, es ambiguo, ¿no? Porque a veces lo perdemos y después regresa. Yo les voy a decir algo que algunos pacientes con familiares, sobre todo papá o mamá con Alzheimer o con Parkinson, es disfrútenlos el mayor tiempo posible, ¿no? Antes de internarlos en una institución, pónganse de acuerdo para que sean cuidados. Por supuesto, hay personal profesional que lo hace, ¿no? Como en la institución que me hizo esta invitación, Alzheimer México, y bueno, gozarlos. Cuando se tenga, por supuesto que internar en una institución porque necesita cuidados, pues por profesionales, pues no habrá de otro. Pero sí, yo creo que el duelo es más ambiguo que congelado en ese momento, porque les da la oportunidad de irse despidiendo del familiar. Es desesperante, sí. Muchas veces no comprenden los que están de cuidadores lo que sucede con estos pacientes, ¿no? Y suelen desesperarse. Y además, si hablábamos de que el cuidador pierde todos sus proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que incluso sería parte de una estrategia. El cuidador no profesional debe de estar en terapia, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener un soporte emocional, para que se limpie, vamos a llamarle de esa forma, para que se limpie y pueda volver a ser cuidador y no cargue con todo esto que a veces no sabe comprender. Y bueno, sin duda, la información que puedan tener de las diferentes enfermedades, pues eso ayuda mucho, porque entonces en la medida en que comprenda que mi mamá va a llegar el momento en que me desconozca o que va a tener que ser cambiada porque ya no va a ser dependiente, pues bueno, sí me va a dar mucha tristeza. Recordemos que la pérdida de la dignidad en nosotros es algo que nos aqueja, ¿no? Perder nuestra dignidad de autonomía, y bueno, de ahí que podemos hacer un acto de conciencia porque es un ser humano, ¿no? Y hay que darle amor, protección y cuidarlo, desde luego. Gozarlos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la participación del maestro Lizardo González, ya que nos ha presentado un tema demasiado interesante e importante en la actualidad. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Eric, que hará la entrega virtual del ¿cómo se llama?, del reconocimiento. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Adelante, Eric, por favor. Muchísimas gracias. Aquí está, le hacemos entrega de manera simbólica de la constancia al maestro Lizardo González Hernández, la cual haremos llegar mediante su correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
¿Nos podrían proporcionar el correo electrónico del expositor? En la última diapositiva están mis datos. Con mucho gusto, si quieren tomar nota en lo que buscan la presentación, yo se los digo. Por favor. Les voy a dar mi celular. Pueden escribirme por WhatsApp, desde luego, yo los atiendo. ¿De acuerdo? 55, es más, se los voy a escribir en el chat, ¿les parece? Se lo pongo a todos. Ok, y su nombre, por favor. 22 65 36 36 es mi celular y el correo se lo estoy poniendo en estos momentos. Vale, la arroba. Sí, Lizardo González Hernández. Y ya les estoy anexando mi correo electrónico. Con mucho gusto, los esperamos. Tenemos una página en Facebook que se llama Espacio Tanatología y bueno, pues pueden ustedes accesar a ella. Ahí pueden verlo en esta presentación, Espacio Tanatología, así se llama. Y bueno, pues ahí ofrecemos cursos, talleres, capacitación. Este espacio es para apoyar a las personas, ¿no? Sin lucro, desde luego, sin buscar este lucro, pero pueden ustedes accesar a Espacio Tanatología y visitar la página o escribirnos un correo electrónico o un WhatsApp. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Lizardo, otra vez. Fue un placer tenerte aquí y esperemos, si se da la oportunidad, pues, que nos presentes otro tema igual de interesante. ¿Sale? Muchas gracias. Y bueno, gracias, Rodrigo. Agradecemos a todo el público que nos acompañó este día. Una disculpa por todos los inconvenientes que tuvimos. Y los invitamos a la siguiente conferencia que se llevará a cabo el día 24 de julio a la misma hora, o sea, el viernes. Y se va a tratar de salud e higiene bucal en el adulto mayor. La dará la cirujana dentista Dulce Belén Guevara Pacheco. Y bueno, esperamos su participación. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Dios, mucho gusto. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias. Buenas tardes a los expositores y a los gracias. participantes. Gracias.